Así hemos terminado nuestro punto temático relacionado con análisis estadístico. Pasamos al manejo estadístico de los datos. En esta parte del desarrollo del módulo miraremos el manejo gráfico de los datos cuantitativos. Los gráficos, en términos generales, permiten visualizar en forma global y rápida el comportamiento de los datos y son un resumen gráfico de los valores producidos por las variaciones de una determinada característica, representando la frecuencia con que se presentan distintas categorías dentro de dicho conjunto de datos. Para datos cuantitativos agrupados en clases, comúnmente se utilizan tres tipos de gráficos: los histogramas, los polígonos de frecuencia y las ojivas o polígonos de frecuencias acumuladas. Aquí observamos un histograma que nos muestra los homicidios ocurridos entre el 1 de enero y el 3 de marzo del año 2013 en la ciudad de Cali, según la hora en la que sucedieron. Este histograma tiene una serie de características que enumeramos a continuación. Primero, tiene la capacidad de resumir los resultados de la distribución de una gran cantidad de datos. Además, permite el análisis de los datos evidenciando esquemas de comportamiento y pautas de variación que son difíciles de captar en una tabla numérica. Aquí podemos ver con facilidad que el mayor número de hechos suceden entre las 18 horas y las 24 horas. Adicionalmente, este gráfico permite comunicar información de manera clara y sencilla sobre situaciones complejas. También facilita la separación de un conjunto de datos en diferentes grupos o categorías, de forma que los datos pertenecientes a cada grupo comparten unas características comunes que definen la categoría. Finalmente, admite la visualización del grado de dispersión de un conjunto de datos correspondiente a la diferencia entre el valor máximo y mínimo de un conjunto de datos. El histograma se basa en la distribución de tres medidas estadísticas muy frecuentes: la media aritmética, que es el valor obtenido al sumar todos los datos y dividir el resultado entre el número total de datos; la mediana, que es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos cuando estos están ordenados de menor a mayor; y la moda, que es el valor que tiene mayor frecuencia absoluta. Según cómo se distribuyan estas tres determinaciones estadísticas, podemos aproximarnos a conocer el tipo de distribución de los datos. Por ejemplo, si la distribución de los datos es asimétrica con desviación a la izquierda, quiere decir que la media es inferior a las otras dos mediciones. Si la distribución de los datos es simétrica, los tres valores coinciden, y si la distribución es asimétrica con desviación a la derecha, es porque la media tiene un valor muy superior a la moda y a la mediana. El histograma nos permite responder a una serie de preguntas como: ¿cuál es el tipo de distribución de los datos? ¿Dónde está ubicado un grupo de datos con relación al total? Es decir, la mayor tendencia de los datos está hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Hay valores atípicos? Los datos atípicos son los que producen las desviaciones. ¿Son los datos simétricos o asimétricos? Veamos ahora el polígono de frecuencias, que es cómo se representa habitualmente los datos cuantitativos agrupados. En este ejemplo tenemos las tasas de homicidios en Cali entre 1983 y 2012. En el eje de las ordenadas, es decir, el eje horizontal, vemos representados los años durante los cuales el evento es sometido a vigilancia, mientras que en el eje de las abscisas, es decir, el vertical, están representados los casos ocurridos. Los puntos en el gráfico representan entonces el número de casos para cada año. Estos puntos se unen por fragmentos de rectas, como vemos en nuestro ejemplo. Esto nos permite ver que los homicidios tienden a aumentar de manera persistente entre 1983 y 1994. Después hay un descenso en el número de casos hacia 1998, pero estos vuelven a aumentar durante algunos años y disminuyen otra vez entre los años 2000 y 2009. Finalmente vemos que los homicidios en Cali aumentan nuevamente en los últimos años.
Otro gráfico es el polígono de frecuencias acumuladas, también llamado ojiva o diagrama de escalera, que es una gráfica utilizada para representar la distribución de frecuencias acumuladas de una variable continua, comparando cómo varía una variable durante un periodo determinado. En nuestro ejemplo tenemos los homicidios en Cali según la edad de la víctima, que nos muestra que la frecuencia acumulada de los homicidios es persistente y es estable. Vemos que a partir de los 40 años se mantiene constante y que a partir de los 5 años el aumento es significativo. Este polígono de frecuencias acumuladas nos permite saber qué proporción acumulada le corresponde a un dato o, en nuestro ejemplo, qué proporción le corresponde a uno de los rangos que acabamos de ver. Pero este polígono también nos permite saber qué dato corresponde a una proporción acumulada. Por ejemplo, nos permite saber cuál es la proporción acumulada de los 35 a los 39 años con respecto al total. Ahora veamos las representaciones gráficas de variables categóricas. Al igual que en el manejo de datos cuantitativos para las variables categóricas, los gráficos permiten visualizar en forma global y rápida su comportamiento. En este caso, los más usados son las tortas, conocido como diagrama de círculos o diagramas de sectores, el diagrama de barras simples y el diagrama de barras compuestas. Un diagrama de sectores es usado para representar la totalidad de los sujetos de una muestra o una población. Su uso está limitado para variables que no tengan más de 4 categorías. Permite saber cuál es la categoría con mayor cantidad de sujetos o unidades de análisis. Recordemos entonces que si tenemos una variable cuya escala de medición es mayor a 4 categorías, no podemos usar el diagrama de tortas. Aquí vemos un ejemplo de gráfica de torta que nos muestra un comparativo de la distribución de los homicidios en Cali según el tipo de arma utilizada entre el 1 de enero y el 3 de marzo de 2012 y de 2013 respectivamente. Notamos que los homicidios cometidos con arma de fuego ocupan la mayor proporción, seguidos por arma blanca y por otro tipo de armas. Estos gráficos también nos permiten ver que tenemos proporciones muy similares en los 2 años de homicidios según tipo de arma. Otro tipo de representación gráfica de las variables categóricas es el diagrama de barras simples, que nos muestra la distribución de frecuencias de variables categóricas. La distribución de la frecuencia se muestra en trazos o columnas de distribución proporcional. Un diagrama de barras simple permite saber cuál es la categoría que más se repite de una variable y cuál de todas las categorías tiene mayor frecuencia. En este ejemplo vemos la distribución de los homicidios en Cali entre el 1 de enero y el 3 de marzo de 2013 según el sexo de la víctima. Finalmente tenemos el diagrama de barras compuestas, que es una representación gráfica de la distribución de frecuencias de dos variables categóricas y permite saber cuál es la categoría más frecuente o con mayor frecuencia relativa en una clasificación doble. En este ejemplo vemos un comparativo entre los años 2012 y 2013 de la distribución según el estado civil o nivel de educación de las víctimas de homicidio. Recuerden que es necesario realizar los talleres aplicados que encontrarán en la página de acceso al curso. Es necesario que se apoyen en las lecturas obligatorias y sugeridas para poder responder con rapidez y oportunidad, ya que la realización de los talleres tiene tiempos límites. Para despedirnos, les dejamos un mensaje de Charles Chaplin. El verdadero significado de las cosas se encuentra al tratar de decir las mismas cosas con otras palabras.